puedes realmente fracasar a menos que compres la acción equivocada o te emociones en el momento equivocado. Me gustaría dedicar solo un par de minutos para darte una pequeña perspectiva sobre cómo podrías pensar en las inversiones, en lugar de enfocarte en lo que está ocurriendo hoy o incluso en este mismo minuto mientras avanzas. Para ayudarme a hacer eso, me gustaría repasar un poco de historia personal. Y comenzaremos. Tengo aquí un ejemplar del New York Times del 11 de marzo de 1942. Estoy un poco atrasado con mi lectura. Risas. Si retrocedes a ese momento, habían pasado aproximadamente 3 meses desde que nos involucramos en una guerra que estábamos perdiendo en ese entonces. Los titulares de los periódicos estaban llenos de malas noticias del Pacífico. He tomado solo un par de titulares de los días previos al 11 de marzo, que explicaré. Fue un día importante para mí. Así que puedes ver estos titulares. Creo que tenemos la diapositiva 2 allá arriba. Estábamos en problemas, serios problemas en el Pacífico. Solo faltaban un par de meses para que las Filipinas cayeran y seguíamos recibiendo malas noticias. Pasemos a la diapositiva 3 del 11 de marzo. Espero que puedas leer los titulares. Por cierto, el precio del periódico es de 3 centavos. Veamos, tenemos el 11 de marzo allí, como la diapositiva. Cuando llegamos a donde hay tecnología avanzada con diapositivas, quiero asegurarme de que estoy mostrándoles lo mismo que veo frente a mí. De todos modos, el 11 de marzo, nuevamente, las noticias eran malas. El enemigo despeja el camino hacia Australia. Y el mercado de valores había estado reflejando esto. Había estado observando una acción llamada Cities Service Preferred, que se había vendido a $84 el año anterior. Se vendió a $55 a principios de enero, 2 meses antes, y ahora estaba en $40 el 11 de marzo. Esa noche, a pesar de estos titulares, le dije a mi papá, creo que me gustaría jalar el gatillo y quiero que me compres 3 acciones de Cities Service Preferred mañana. Eso era todo lo que tenía. Ese era mi capital acumulado durante los últimos 5 años aproximadamente. Así que mi papá, a la mañana siguiente, compró 3 acciones. Bien, veamos qué pasó al día siguiente. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y no fue un buen día. El mercado de valores, el Dow Jones Industrial, se desplomó. Cayeron un 2.28%, lo que equivaldría a una caída de aproximadamente 500 puntos hoy en día. Estaba en la escuela preguntándome qué estaba pasando, por supuesto. Por cierto, verás en el lado izquierdo del gráfico que el New York Times colocó el Dow Jones por debajo de todos los promedios que calcularon. Tenían sus propios promedios, que desde entonces han desaparecido, pero el Dow Jones ha continuado. Pasemos a la siguiente diapositiva y verás qué pasó. La acción estaba en $40. Mi papá compró mis acciones a primera hora de la mañana porque le pedí que lo hiciera, y pagué el precio más alto del día. Ese $38.25 fue mi precio, el más alto del día. Al final del día, la acción estaba en $37.50, lo cual fue característico de mi sincronización con las acciones, algo que se repetiría en los años siguientes. Risas. Estaba en lo que entonces se llamaba la New York Curb Exchange, que luego se convirtió en la Bolsa de Valores americana, pero las cosas, incluso durante la guerra, hasta la batalla de Midway, parecían muy mal. Si pasamos a la siguiente diapositiva, verás que la acción se comportó bastante bien. Compré a $38.25 y luego la acción fue recomprada por Cities Service por más de $200 por acción. Pero esta no es una historia feliz porque, si pasamos a la siguiente página, verás que... risas. Como siempre dicen, parecía una buena idea en ese momento. Risas. Vendí. Gané $5 en ella. Nuevamente, fue típico de mi comportamiento. Pero cuando ves que baja a $27, parecía una buena idea obtener esa ganancia. ¿Cuál es el punto de todo esto? Dejemos atrás la historia de Cities Service y quiero que, nuevamente, te imagines en el 11 de marzo de 1942. Como mencioné, las cosas se veían mal tanto en el teatro europeo como en el Pacífico, pero todos en este país sabían que Estados Unidos iba a ganar la guerra. Habíamos sido sorprendidos, pero íbamos a ganar la guerra.
Sabíamos que el sistema americano había funcionado bien desde 1776. Si pasamos a la siguiente diapositiva, me gustaría que te imagines invirtiendo $10,000 en ese momento y colocaste ese dinero en un fondo indexado. No teníamos fondos indexados entonces, pero, en efecto, compraste el S&P 500. Quiero que pienses cuánto valdrían esos $10,000 hoy si tuvieras una premisa básica, como cuando compras una granja para mantenerla durante toda tu vida y evalúas la producción de la granja para determinar si fue una buena inversión. Piensa que pusiste esos $10,000 y mantuviste una parte del negocio estadounidense sin mirar nunca otra cotización de acciones, sin escuchar a nadie dar consejos. Quiero que pienses cuánto dinero tendrías ahora. Ahora que tienes un número en tu cabeza, pasemos a la siguiente diapositiva y obtendremos la respuesta. Tendrías 51 millones y no habrías tenido que hacer nada. No habrías tenido que entender contabilidad. No tendrías que haber mirado tus cotizaciones todos los días como lo hice ese primer día. Risas, cuando ya había perdido $5 al regresar de la escuela. Lo único que tenías que hacer era confiar en que a Estados Unidos le iría bien con el tiempo, que superaríamos las dificultades actuales y que si a Estados Unidos le iba bien, a las empresas americanas también les iría bien. No tenías que elegir acciones ganadoras, no tenías que elegir el momento adecuado ni nada por el estilo. Básicamente, solo tenías que tomar una decisión de inversión en tu vida, y esa no fue la única vez para hacerlo. Puedo retroceder y elegir otros momentos que habrían resultado en ganancias aún mayores. Pero mientras escuchas las preguntas y respuestas que damos hoy, recuerda que la pregunta más importante es: ¿cómo le irá a los negocios estadounidenses durante tu vida como inversionista? Me gustaría hacer otro comentario porque es un poco interesante. Supongamos que tomaste esos $10,000 y escuchaste a los profetas del pesimismo y la desesperación que siempre estarán a tu alrededor, y los tendrás constantemente a lo largo de tu vida. En lugar de invertir esos $10,000 en negocios, los usaste para comprar oro. Con esos $10,000 habrías podido comprar aproximadamente 300 onzas de oro. Y mientras las empresas estaban reinvirtiendo en más fábricas y surgían nuevas invenciones, cada año irías a tu caja de seguridad, mirarías tus 300 onzas de oro y podrías observarlas, acariciarlas o hacer lo que quisieras con ellas. Risas. Pero no producirían nada. Nunca iban a producir nada. ¿Y qué tendrías hoy? Tendrías las mismas 300 onzas de oro que tenías en marzo de 1942 y valdrían aproximadamente $400,000. Entonces, si decidiste optar por un activo no productivo, el oro, en lugar de un activo productivo que estaba generando más dinero, reinvirtiendo, pagando dividendos y tal vez recomprando acciones, hoy tendrías más de 100 veces el valor de lo que habrías tenido con un activo no productivo. En otras palabras, por cada dólar que habrías ganado en los negocios estadounidenses, habrías obtenido menos de un centavo de ganancia con esta reserva de valor que la gente te dice que compres cada vez que te asustan los titulares o algo por el estilo. Es simplemente sorprendente para mí que hayamos operado en este país con el viento de cola más fuerte que puedas imaginar. Es un paraíso para los inversionistas. Realmente no puedes fracasar en esto, a menos que compres la acción equivocada o te emociones en el momento equivocado. Pero si posees una representación del mercado estadounidense y pones tu dinero de manera constante a lo largo de los años, no hay comparación con poseer algo que no va a producir nada. Y, francamente, no hay comparación con intentar entrar y salir de las acciones y pagar a asesores de inversión. Si hubieras seguido mi consejo, por cierto, o este consejo retrospectivo que siempre es fácil de dar, risas. Claro que habría un problema. Tu amable corredor de bolsa habría muerto de hambre y podrías haber ido a su funeral para expiar su destino. Pero la verdad es que te habría ido mejor haciendo esto que a un porcentaje muy alto de los profesionales de inversión o personas que están activamente moviendo su dinero. Es muy difícil moverse exitosamente y superar lo que se puede lograr con una filosofía de inversión relajada. No necesitas saber mucho sobre contabilidad, terminología del mercado de valores o cualquier otra cosa, ni sobre lo que hará la Reserva Federal la próxima vez.
o si subirá las tasas 3, 4 o 2 veces. Nada de eso importa realmente en una vida de inversión. Lo que importa es tener una filosofía que sigas, que entiendas por qué estás en ella y luego olvidarte de hacer cosas que no sabes cómo hacer.